segundo. Por aquí les muestro. Este es esto. Denme un segundo, voy a ponerle en otra ventana para mostrárselos. Para que vean realmente lo que sucedió y lo que es el poder de lo mediático. El poder de lo mediático. Entonces, miren lo que nos dicen aquí, que es algo que es muy duro en el sentido, pues, desde el punto de vista de noticias. Permítanme leo. Este es un artículo muy serio. Muchos creen que Alan Turing, que recibió la orden del Imperio Británico, fue el responsable de las técnicas matemáticas de criptoanálisis que revelaron el secreto de la máquina Enigma. A ver, les cuento un poquitico para las personas que no están muy bien enterados con eso. Resulta que en la Segunda Guerra Mundial había una máquina que utilizaba el ejército para encriptar los mensajes y obviamente poderse comunicar. Entonces cogían y cada una de las unidades militares tenían una máquina Enigma. De hecho, hay muchos diagramas, ya les voy a mostrar uno, un segundito. Se los muestro muy rápidamente. Esta es una máquina Enigma. Les voy a mostrar imágenes. Entonces, las unidades militares alemanas tenían un aparato de estos, en realidad. O sea, que cambiaban el código. Algo que se ve tan primitivo en ese entonces, pues era una tremenda computadora. Entonces, los mensajes eran codificados a través de esta máquina. Y los mensajes podían ir electrónicamente sin ningún problema, libremente por el aire, a través de por ejemplo, telégrafos o cualquier comunicación. El que los recibiera no los podía descifrar simplemente porque no tenía una máquina Enigma. Entonces no los iba a poder descifrar. Simplemente, pues no. Imagínense, todos los días el código cambiaba. Entonces el ejército, los aliados... Acá. Bueno, los aliados, por favor, cierren los micrófonos. Ay, sí, yo no sé cómo quedó eso. Cierren, por favor, los micrófonos. Gracias. Bien, entonces, resulta y acontece que solo se tenían 24 horas cada vez que cambiaba el código. Entonces, eso era muy poco tiempo para decodificar realmente toda la información. De hecho, era imposible. Sí, eso está en una película, correcto, eso está en una película y es una película muy emocionante, pero no nos cuenta todo. Ese es el problema de la película, que la película fue hecha por ingleses y cuando la película es hecha por los ingleses, entonces los ingleses son los duros. Entonces, si una película, pues es obviamente hecha por latinoamericanos, pues obviamente los latinos son los duros allí y los latinos son los mejores. Entonces, por eso Robert Rodríguez pone de héroe a quién, pues a un latino y entonces Machete es el duro allí. Y listo, todo depende de quién cuente la historia. Y obviamente si los hermanos Wayans son los que hacen las películas, pues obviamente los afroamericanos son los héroes. Eso depende de quién es el que cuente la historia. Aquí la historia fue contada por los ingleses. Pues ¿quién van a ser los héroes? Pues los ingleses. Ya, eso es lo que sucede. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que Alan Turing lo muestra en la película, él construyó una máquina, una máquina así de estas dimensiones, con la cual se puede decodificar lo que estaba allí en la máquina Enigma. Pues resulta y acontece que esto es parcial, es una historia pero parcializada. ¿Qué es lo que realmente ocurrió? Entonces miren lo que pasa para que escuchemos todo el cuento completo. Fue el responsable Alan Turing de las técnicas matemáticas de criptoanálisis que revelaron el secreto de la máquina Enigma utilizada por los nazis para cifrar sus conversaciones militares. Pero oiga con esto, oiga lo que dicen aquí. Sin embargo,
entre 1932 y 1900, gracias al criptoanálisis de la máquina Enigma de 3 ruedas realizado por Marian Jaworski, fue capaz de descifrar el 75% de los mensajes cifrados que lograron interceptar. ¿Listo? Nos lo cuenta estupendamente aquí en otro artículo que se llama The Essential Turing. Y está en una, obviamente, es una revista de inteligencia artificial y vida artificial. Listo. Todos los que quieran saber más sobre la vida y obra de Turing deben leerse este libro. ¿Por qué? Dice, porque en septiembre del 38, y aquí es donde se partió la historia, los nazis cambiaron el sistema, porque ya eran entonces claves diarias. Se pillaron que ya se los habían descubierto. Entonces, por esa razón, ellos hicieron ese cambio, pero pocas semanas más tarde, este señor y sus colegas desarrollaron 2 nuevos métodos de criptoanálisis. Uno basado, imagínense, en hojas de papel perforadas, que fueron los precursores de las tarjetas perforadas, que permitía determinar la nueva clave diaria. Y el otro basado en una máquina, que era electromecánica, que fueron diseñadas por este señor y otro que era el ingeniero Anthony Palut, a la que llamaron la bomba. Entonces, mucho antes, realmente ya tenían ellos una máquina, ¿ya? Pero entonces, ¿por qué eligieron ese nombre? No lo sabían, les pareció chistoso, no sabían qué nombre elegir y mientras le daban vueltas al asunto, entonces ellos disfrutaban de un postre de helado de origen francés que en polaco recibía el nombre de bomba, versión polaca de francés bomb. En noviembre ya disponían de 6 de esos bombi en operación, capaces de descifrar en 2 horas lo que de otra forma requeriría 200 horas de trabajo de una persona. Entonces, claro, esto sí funcionaba porque podía en 2 horas superar algo que cambiaba cada 24. Era diferencia que el otro sistema requería 200 horas. Entonces, claro, si en 200 horas una persona iba a terminar el trabajo, ¿qué era lo que iba a suceder? Pues a las 24 le iban a cambiar el código y no iba a poder hacer nada, ¿ya? Pero miren lo que pasó. En el 38, en diciembre del 38, los nazis añadieron otras 2 ruedas más a la máquina. Tengan en cuenta que antes tenían solamente 3 ruedas necesarias para cubrir todas las combinaciones posibles de las ruedas de la máquina. Es decir, el problema que tenían los polacos fue de recursos, no tenían la plata para poder hacer una máquina más grande. Eso es lo que sucedía, porque se necesitaban entonces, donde antes bastaban 6 diferentes, ahora necesitaban era 60 y necesitaban para cada una fabricar 36. Entonces necesitaban ayuda, es decir, plata. No había plata, pero los polacos ya habían solucionado ese problema. Solo, perdón, que no tenían y resulta que para hacer los cálculos, para programar eso, mire, esto era terrible. Mire todas estas cablerías. Este era el panel trasero. Entonces decían, no, programar esto era una cosa terrible. ¿Cómo hacer para que esto se pudiera programar mejor? Entonces la idea de Turing, lo genial de Turing, fue que realmente él pudo, y aquí es donde está, aquí es donde viene la otra parte de la historia, aquí, para que ahora sí se enteren bien de dónde está la cosa. En julio del 39, entonces los polacos, al no tener los recursos, ¿qué hicieron? Pues invitaron a los franceses y a los británicos cerca de Varsovia, pues para darle todo. Imagínense, les dieron toda la información y el método de la bomba y las hojas perforadas y todas las réplicas de la máquina que tenían ellos fueron cedidas a los aliados porque ellos sí tenían plata. Ellos dijeron, no importa, no nos interesa volvernos famosos, necesitamos es que esta guerra termine. Entonces ellos se reunieron en una ciudad cerca de Varsovia llamada Piri, como lo dicen aquí en el artículo, y le entregaron todo, todo absolutamente.
Entonces, en aquel momento, estos dos señores, Dilly Knox y becario del King College, como Alan Turing, había descubierto precisamente todo ese, un método muy similar al de esta persona, pero era inútil si no se tenía una copia de la máquina Enigma a la que le pudieran analizar el cableado. Entonces, imagínense, cuando ellos le dan la réplica, él dice, no, pues, por fin, sin esa réplica y sin la información de los polacos, habría sido imposible que Turing y Knox hubiesen podido hacer el trabajo que se inició en mayo de 1940, cuando los británicos pudieron capturar varias máquinas Enigma en Noruega. Ya, eso fue lo que pasó. Entonces, Knox comenta que la bomba no era flexible porque imagínense cómo hacer una programación allí. Había que coger y cambiar toda una cantidad de cables y de claves para que se pudiera hacer. Entonces imagínense, cualquier transferencia de claves era algo terrible, era más difícil programarla que ponerla a correr. Entonces había que desarrollar una máquina que fuera más flexible, que se pudiera programar mucho mejor, ¿ya? Y simplemente pues le iban a colocar la super bomb, pero se impuso un nombre, otra vez el nombre bomb, pero Turing fue el responsable del diseño, ¿ya? Ese pedazo no nos lo muestran en la película, simplemente muestran a Alan Turing como el genial y el único que hizo esto y ya, pero no muestran la parte realmente de la contribución de los científicos polacos que ya habían hecho el 90% de ese trabajo. Obvio, no hay que decir que el trabajo de Turing era cualquier cosa, pero hay que aceptar que fue el 10%. Sin ese 90% de los polacos que ya habían hecho una máquina que ya funcionaba, Alan Turing no había podido terminar. Entonces, miren aquí lo que sucedió. Miren este valor. Algunas decenas de miles de cables y 1.000.000 de soldaduras. Imagínense cómo era lo complejo de hacer esto. Estamos hablando de los años 30, inicios del 40. En enero del 40, casi un año después de todo esto, los británicos devolvieron el favor cediéndoles una copia de la nueva bomba. Pero la máquina sufrió múltiples mejoras, es decir, así que no solamente ellos, los polacos, le dieron el trabajo y luego Turing terminó el trabajo, sino que después cogieron el trabajo de Turing y lo mejoraron. Eso tampoco aparece en la película. La máquina sufrió múltiples mejoras, como la adición del panel diagonal diseñado por Gordon Bechman, es decir, otra persona que contribuyó. Entonces, por cierto, una de las estudiantes de Bechman, John Clark, colaboró codo a codo con Turing en el desarrollo de este panel hasta el punto que en 1941 se comprometieron en matrimonio. Eso sí aparece en la película de John Clark, pero no muestran al señor Gordon Bechman, que fue el que diseñó el panel diagonal que se utiliza en la máquina de Turing real. ¿Listo? Para distinguir la nueva máquina de la antigua, entonces le pusieron el nombre de Spider y luego se abandonó el diseño antiguo y volvió otra vez a ponerse Bomb. El éxito de los británicos, ya estamos hablando ya del año 42, está cada vez más cerca el final de la guerra, fue rotundo y ya era capaz de descifrar 39.000 mensajes codificados con la máquina Enigma al mes. Entonces ya en el 45 ya solamente personas que trabajaban en criptografía ya tenían solamente ellos unos 9.000 empleados, imagínense. 9.000 personas solamente trabajando en estas máquinas para hacer criptografía. Era la inteligencia artificial de ese entonces, ¿ya? Ahora, mire lo que dicen aquí. El papel de Turing en el descifrado de la máquina Enigma naval, de la que ni polacos ni británicos disponían de una réplica,
será motivo de una futura nota dominical. Es decir, este es un artículo, está aquí realmente, más realmente de la historia que sucedió. Es decir, no se nos debe olvidar que ya había un trabajo previo de los polacos y de otros científicos que permitieron que Turing llegara a estos resultados. Pero claro, la película solamente muestra a Turing como el desarrollador casi que de todo. Nunca mencionan a las otras personas, ni los muestran, ni hablan de ellos. Pero les garantizo que si la película hubiese sido de fabricación polaca, entonces los polacos serían los desarrolladores de todo y a Turing ni siquiera lo mencionarían. ¿Por qué? Pues porque era inglés. ¿Comentarios, preguntas hasta allí? ¿Todo bien? Escríbame por lo menos. Vale. Muy bien, muy bien. Pues resulta que hay dos tipos entonces de máquina. Dos tipos. Y vamos a hacer aquí recuerden que nosotros podemos tener un par de máquinas, esto es, listo. Resulta que la cosa pues tiene su parte positiva y su parte negativa. Resulta que los lenguajes los lenguajes que pueden ser generados a través de las gramáticas que vimos hace 8 días, que son las gramáticas dependientes de contexto, o va bien, no hace 8 días, sino en la anterior sesión, las dependientes de contexto, pueden ser analizadas por un tipo muy primitivo de máquina de Turing, pero todavía no es una máquina de Turing completamente. Ya les voy a explicar por qué. Pues resulta que, recuerdan ustedes que nosotros habíamos hablado de una estructura de datos que se utilizaba, que era intermedio entre eso que nosotros llamamos cola y las listas. Si se acuerdan, escriban ahí el nombre realmente de esa estructura de datos que está entre las listas, exactamente, la cinta. Pues resulta que el funcionamiento de la máquina de Turing depende muchísimo de la forma de la cinta. Es decir, si la cinta es circular, si la cinta es finita y si la cinta nosotros la consideramos infinita. Cuando la cinta es finita, eso quiere decir que la cantidad de memoria no es tan grande, entonces eso nosotros lo vamos a llamar una máquina linealmente